Mi nombre es Marco Antonio Martínez Franco, soy originario de la Ciudad de México, nací en 1940, o sea que este año cumplo 79 años. La historia de mi vocación, pues cada historia es única y la mía creo que así fue también. Entré al seminario de los Misioneros de Guadalupe en 1960. Yo tenía 20 años y aquí en México estudié los 2 primeros años. Después nos mandaron al Seminario Menor de Guadalajara. Allí estudié otros 3 años. Yo volví a México para la filosofía y fueron 8 años los que estudié aquí. Después de esos 8 años, el entonces superior general, el padre Esteban Martínez, después de muchas pláticas y pues muchas dificultades que afrontar, me nombró para ir a la misión de Japón como estudiante, como seminarista. Era la primera vez que Misioneros de Guadalupe abría un nuevo campo para la integración de los misioneros a la cultura de cada país. Hacía poco tiempo que había salido el decreto Agentes del Concilio Vaticano II y allí el decreto Agentes dice que los misioneros deben aprender, deben convivir, sobre todo aprender 3 cosas. ¿Qué concepto tiene el ser humano de ese país de 3 cosas? De Dios, del hombre y de las cosas. Ya no era nada más llegar a enseñar una doctrina, sino a aprender con ellos esas 3 cosas. ¿Qué concepto tiene el japonés de Dios, del hombre y de las cosas? ¿Y qué valor le da a esas 3 cosas? Recordemos que Japón perdió la guerra, 1945, Japón quedó destruido, Tokio era un basurero, la gente estaba muriendo de hambre. Y fue entonces cuando el Papa Pío XII lanzó una invitación: es la hora de Japón. Y Misioneros de Guadalupe, antes de todos estos hechos, pues ya estaba en la mente de los obispos mexicanos fundar una institución como esta para enviar misioneros desde nuestra pobreza. No es que ya sobraran sacerdotes en México, no, es que México ha recibido tanto de Dios que podíamos dar algo dentro de nuestra pobreza. Yo llegué a Japón en 1968, exactamente un mes antes de las Olimpiadas de México. Llegué con un papelito en la mano que tenía el nombre de la escuela donde iba yo a estudiar japonés, que era un convento franciscano, a donde estudiaban casi todos los misioneros enviados a Japón. No conocía nada, no sabía nada de inglés, nada. Era la primera vez que yo me había subido a un avión y que había hecho un viaje tan largo, y nunca había experimentado el jet lag, el cambio de horario. Yo no entendía nada. Y yo veía que mis compañeros, unas monjas alemanas y unos franceses, sí, iban más rápido que yo, mucho más. Como que yo me iba quedando retrasado. Aunque me pasaba, eran casi 10 horas diarias de estudio del japonés. Y en la tarde practicaba yo los caracteres, los escribía y todo, y al otro día llegaba y como si nunca los hubiera visto. Es la primera vez que mandan a un seminarista y tengo que hacer todo el esfuerzo. Llegaba yo a la capilla a veces a llorar, decir: Señor, pues, como decían los hebreos en el Antiguo Testamento, no había suficientes tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir al desierto. Para eso me trajiste a mí aquí a Japón. Estudié 2 años de japonés y luego entré al seminario de Tokio, que también fue un poco difícil porque no habían tenido ellos un seminarista extranjero. La convivencia con los seminaristas fue muy positiva para mí. Ellos me ayudaron. Al principio no entendía ni el tema de las clases. La primera clase que tuve en el seminario, el tema era Shingakutekina Ningenron, la antropología cristiana en japonés. Pues no. Pero los compañeros me ayudaron y gracias a ellos pude terminar los estudios de teología.
Después de terminar los estudios de teología, me ordené de diácono allá en Japón, y luego ya vine a México en 1974 para ordenarme sacerdote en la celebración de los 25 años de los misioneros de Guadalupe. Después me ordené sacerdote y volví a Japón y he estado en diferentes partes de Japón, sobre todo en la parte norte, donde llegaron los 3 primeros misioneros. Es una parte donde el invierno es muy largo y muy frío y hay muy pocos cristianos. En general, en la iglesia de Japón, contando todo el país, llegan a ser unos 300,000, menos del 1% de la población, que son 130 millones. En la actualidad en Japón hay 19 diócesis y 3 arquidiócesis. 3 arquidiócesis que son Tokio, que es la capital, la metrópoli, más al sur es Osaka, es la otra arquidiócesis, y la tercera es hasta el sur de Japón, que es Nagasaki. Nosotros no tenemos en Japón ninguna iglesia que sea de los misioneros de Guadalupe. Nosotros trabajamos donde el obispo nos envía y cuando ya hay alguien que pueda sustituirnos, pues vamos a otro lugar a empezar de nuevo. En la actualidad y a los 79 años, pues gracias a la integración con el clero japonés, pues le doy gracias a Dios que todavía me tomen en cuenta para algunos trabajos, algunos encargos. He ayudado un poco en la formación de los seminaristas japoneses, no directamente en el seminario, sino de parte de los obispos que me han encomendado a acompañar a algunos muchachos japoneses, seminaristas. No se trata de promover o echarle porras a las Olimpiadas, que como sabemos hay problemas muy grandes. Se trata de mostrar que la Iglesia de Japón, a pesar de ser mínima, tiene fuerza y quiere ser luz del mundo. Que todos los atletas que vengan encuentren un sacerdote que les hable en su propio idioma. La gente que venga de visita, que encuentren en las iglesias algo amable, algún buen recuerdo que puedan llevarse, no solo de las Olimpiadas, sino de la vivencia con la Iglesia de Japón. En agosto, cada año hay en agosto 10 días de oración por la paz, recordando la bomba atómica de Hiroshima y de Nagasaki. Cada agosto, en la fecha en que cayó la bomba atómica, el 8 de agosto, se unen las religiones para pedir por la paz, ¿no? Entonces hay muy buena relación con los budistas, con los shintoístas. Yo cuando tuve que cambiar de una iglesia a otra, yo estaba en Kioto. Kioto es la ciudad histórica de Japón. Tiene 1800 templos budistas o shintoístas y no es muy grande la ciudad. Y entonces habíamos hecho una junta de diferentes líderes religiosos y de parte de la iglesia nada más estaba yo. Entonces era muy amigable todo, ¿no? Algunas veces había algún tema que tratar, algunas veces nada, nomás sentarse a comer para estar ahí con ellos. El día que yo salí de esa iglesia para ir a otra, vinieron todos con sus ropajes y todos así, estaban sentados en la primera fila. Vinieron como amigos, no había competencia de nada, ¿no? Y era la Pascua, el día de la Pascua, y yo le pedí a un
sacerdote shintoísta, muy inteligente, director de una universidad, que después de que yo diera el sermón, él dijera algunas palabras. Y fue algo de verdad maravilloso. Dice, ¿por qué no podemos entender los humanos que lo que más nos une es la oración? Depende de la creencia que tengamos, todos en la oración estamos pidiendo por lo mismo, por la dignidad de la persona, por la espiritualidad de la persona, dice. Sea budista, sea shintoísta, lo que sea, todos estamos pidiendo. Todo esto que les platico, pues es natural que yo solo no hubiera podido. Es esta familia de los misioneros de Guadalupe que Dios nos ha dado para poder realizar nuestra vocación. En el póster, la propaganda de los 70 años de los misioneros de Guadalupe, hay una frase que, no sé, hace años dije yo, consciente de la experiencia vivida, y dice que los misioneros de Guadalupe son la respuesta de México para la evangelización del mundo. Quiera Dios que con la oración de tanta gente que nos quiere y que nos apoya, podamos seguir siendo la generosa respuesta de México para la evangelización del mundo. Muchas gracias y recuerden que aún en estos días, en algún lugar del mundo hay misioneros y misioneras que estamos tratando de presentar la alegría del Evangelio. Muchos de esos misioneros han dado su vida y la siguen dando como mártires para presentar esa alegría del Evangelio. Espero seguir contando con su ayuda, con su generosidad, con su oración, para poder seguir aún a esta edad, con la misma alegría del principio, seguir siendo la respuesta de México. Que Dios les bendiga. Sayonara.